Bueno, vamos por partes, querido Alfredo Zayat. Primero tenemos esta idea de que la inflación es un estado de ánimo, ¿no? Cada uno arroja lo que se le canta. Y después, por suerte, es ver que las fuerzas de derecha, como el Frente Renovador, acuerdan con la sociedad rural. Pero empecemos por donde quieras. Hablemos de los indicadores primero, después Bien. hablemos de la inflación, porque lamentablemente en estos últimos 7 años pasó a ser un espacio de disputa política los indicadores del INDEC y fundamentalmente el índice de precios al consumidor. Bien. La verdad que hay que decirlo para entrar en el debate, que entraron en la discusión porque hubo una intervención errónea en el INDEC. Y a partir de esa intervención en el INDEC empezó a devaluarse la palabra oficial vinculada con el tema de los precios. Esto es el primer punto para poder seguir avanzando y analizar qué es lo que pasa con el sector privado. Cuando esa pérdida de credibilidad en el índice de precios al consumidor le generó un nicho de negocio extraordinario a las consultoras de la Citi. Claro. Porque antes no sacaban esos indicadores. Ahora bien, esos indicadores del sector privado son un mamarracho. Pero esto pasa a estar convalidado precisamente porque hay una intervención en el INDEC sobre el índice de precio al consumidor. Cuando yo digo intervención, digo empezó a medir mal. El índice de precio al consumidor del INDEC, el anterior, medía mal. No es una cuestión de verdad, mentira, maquillaje, empezaba a medir mal. ¿Qué quiere decir empezó a medir mal? Tenías los acuerdos de precios que definía el secretario de Comercio, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por ejemplo, con el tema de la papa. Entonces decía, el acuerdo que yo hice con la papa es de 2 pesos el kilo. ¿Dónde podés encontrar esos 2 pesos el kilo? En el mercado central, en alguna de las góndolas del mercado central. Ahora bien, después no las encontraba en ningún lado. Ahora bien, esos 2 pesos el kilo de papa iba a la medición. Obviamente no reflejaba. Claro. Entonces eso es lo que significa medir mal. Y así tenías una serie de los productos. Entonces por eso te daba siempre 07, 08, 09, 07, 08, 09. Porque los acuerdos de precio que establecían después no se reflejaban en los supermercados, ni en los comercios, ni en las verdulerías. Ahora bien, ¿existían esos precios? Sí, en los acuerdos de palabra, en los acuerdos que podías encontrar en el mercado central. Entonces, eso eran los insumos para definir ese índice de precio al consumidor. Pero eso fue vendido como una mentira, digamos. Medía mal. Claro. Yo lo defino Ahora, medía mal. Vos eso lo venías, obviamente quienes leemos tus columnas, que son muchos, venías observando eso hace mucho tiempo. Sí, lo de desde enero del 2007. La pregunta es esta. Tanto Kirchner como Cristina sabían eso que vos sabías, la debilidad de ese índice. ¿Por qué se pagó tan alto costo? Bueno, por ahí habría que preguntárselo a ellos. Solamente digo, ¿hubo costos? ¿Qué tipo de costos hubo? Digamos, para tratar de pensar e ir en línea con lo que vos decís, Orlando. Digamos, si vos ves que, porque yo incluso también lo escribí, bueno, el costo político, el tema de la pérdida de la credibilidad sobre la palabra oficial, sobre la discusión sobre los indicadores sociales y económicos positivos pasaban a estar cuestionados. Claro. Ahora bien, vos después ves, a nivel, si uno trata de ponerse en la mente del político, dice, y gané las elecciones con el 54%. Entonces, lo que uno dice, pero todos los costos que podías tener en el resultado electoral, pensando en el político, ¿qué es lo que te dice? Mirá por cuánto gané. No hubo presidente que haya sacado más votos que yo. Entonces, claro. Ahora, ahí Alfredo, uno puede también, decir... ahí también se Yo plantea estoy el yendo tema a la de línea de lo que está mencionando Orlando. No, pero también con el tema de los bonos, ¿no? Porque lo que se decía en su momento era que como los bonos, había bonos Ajustados por el SER, por el índice de precios, esto implicaba un costo para el país, claro. Yo creo que eso es una justificación posterior a una necesaria reestructuración que tenía el INDEC. Ahora bien, cuando yo te dije esto, lo de enero del 2007, yo lo digo, el INDEC también necesitaba una reestructuración. Era un organismo público que necesitaba una reestructuración, porque además había irregularidades en los índices anteriores. Ahora bien, ¿cómo se hizo esa intervención? ¿Cómo se hizo esos cambios? Mal. ¿Cómo? Porque uno puede pensar que el INDEC en el 2007, teniendo en cuenta todo el estado
¿Qué es lo que ha pasado con la dictadura, después con el alfonsinismo, el menemismo? Era el único organismo público que era un paraíso y no fue colonizado como fueron los otros organismos del Estado. Bueno, es difícil creerlo. Bueno, pero quiero pasar a la actualidad. Con esto, claro, que los indicadores privados son un mamarracho, que lograron esa legitimidad a partir de este punto que yo te mencionaba. Pero claro, yo digo porque hay que analizarlo. Y porque uno puede creerle, y esto avanzo sobre los indicadores privados y sobre estas consultoras, ¿cómo uno puede creer esos numeritos de estas consultoras que no se conocen, cómo lo hacen, cómo lo miden? Que es un área geográfica más limitada, también a nivel de los productos son más limitados. ¿Cómo uno puede creerle a estos economistas, que yo no los denomino economistas, sino que los denomino hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica? Bien. ¿Cómo uno puede creerles si a lo largo de estos últimos años no la pegaron una? Pero Alfredo, discúlpame. Entonces vos agarrás, ¿cómo? Discúlpame. Ellos pronostican, evalúan cómo va la economía, qué le va a pasar con el consumo, con el salario, con las exportaciones, las importaciones, reservas, y fallan en todas, en todos los pronósticos. ¿Y cómo le podés creer entonces que esos numeritos de la inflación son buenos? Bueno, en línea con eso, porque tu argumentación respecto de que ellos se montan en una falla de origen, digamos, argumentativa, en ese número mal hecho por el INDEC, entonces los habilita a decir cualquier cosa y habilita a cualquiera a creerle. Ajá. Ahora, estos mismos tipos, yo ni les digo hombres de negocios, estos tipos, dicen cualquier otra cosa de cualquier otro aspecto de la economía, el dólar, la cosecha, cualquier... Y ahí no hay mediciones sobre las estatales a cuestionar. Y no, tampoco la la pegan, cuestiona. Claro, por eso, y tampoco la pegan y se le sigue dando lugar y se le sigue creyendo. Bueno, o sea, ahí hay otra operación. Por eso, ese es el lugar del poder que tienen, digamos, estos economistas dentro de la disputa política. Ahora bien, saltemos al nuevo índice, al índice de precio al consumidor nacional urbano. Es el primer índice de precio que mide todo el país. No hay otro. No hubo otro y no hay otro. ¿Lo de urbano lo restringen las ciudades? Sí, claro. De más de 5.000 habitantes. Son un poquito más de 40 grandes ciudades. Que abarcan, miden por mes 230.000 precios de 520 productos, de 520 variedades de bienes y servicios, que en total son 159 productos. Digamos, no hay consultora privada que pueda tener ese alcance. Entonces yo te dije, miden todos los distritos del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, agrupados después en 6 regiones. Entonces, eso te sale un indicador. ¿Cómo vas a comparar este indicador con que seguramente la Ciudad de Buenos Aires o Capital Federal? Es lo que te enseña en la facultad, estás comparando peras con manzanas. Son dos cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. ¿Cómo llegás a ese índice de precio nacional urbano? Previamente se realizó una encuesta nacional de hogares, del consumo del hogar. Se hizo 2012-2013. ¿Qué insumo te da? Es cuáles son las pautas de consumo de la sociedad. Entonces, a partir de esa pauta de consumo, definís canastas de consumo promedios. Entonces, vos fíjate, todo esto, la verdad, es un plomo. Yo lo traduzco porque estás hablando de las estadísticas. Y la verdad que las estadísticas, cómo se arman las estadísticas, es algo tedioso. Solamente porque se han transformado en un espacio de disputa política, lo estaba explicando, porque la verdad, por ahí ya en la segunda parte del informe, quiero, digamos, ir a lo importante que es la inflación, ¿no? Que es lo que le importa a la gente, porque aumentan los precios, más allá de los indicadores. Vuelvo. Entonces, vos tenés esa canasta de consumo promedio, donde la verdad que es interesante porque muestra cómo ha cambiado las pautas de consumo de la sociedad argentina. Vos encontrás la comparación de la canasta de consumo hoy con la anterior y tenés que, obvio, qué es lo que consumís más con respecto a hace 5 años, 10 años. Más celulares, más el tema de las comunicaciones, todo el tema de Internet. Bueno, entonces tenés una ponderación mayor de este consumo y te bajó otro.
tipos de consumo. Bueno, todo esto, la verdad, es lo que trabajó el INDEC. Bueno, las consultoras privadas no trabajan con esto, no lo hacen. Entonces, ¿Se sabe cómo lo hacen? No, ni se sabe cómo lo hacen. Depende cuál, digamos, hay varias, digamos, algunos tienen que lo buscan por internet, en las páginas de internet de los supermercados, a partir de una canasta que realizan, otros hacen un relevamiento por Capital Federal en algunos lugares determinados, no todos, porque no tienen la cantidad de personal que pueda realizarlo. Yo te dije solamente con el índice de precio consumidor nacional urbana, 230.000 precios. Obviamente que eso no lo va a hacer ninguna consultora. Ahora, una vez que sale esta cifra, la cifra que se da oficialmente, hay críticas sobre esa cifra diciendo que es falsa o hay críticas diciendo que esa desaceleración pequeña no significa nada. ¿Cómo es esto? Bueno, punto uno, ¿qué es lo importante del indicador? ¿Por qué decimos entonces el indicador? Porque te marca la tendencia. Entonces, si un indicador como el de precio te muestra la tendencia, o sea que ¿qué es lo que mostró el indicador de estos últimos 2 meses? Que hay una tendencia al alza. O sea, eso es lo relevante. Digamos, cuando vos tenés un indicador que no se mueve, 0,8, 0,9, cuando vos ves que los precios suben, claramente no te está reflejando bien lo que es el tema de la tendencia. Entonces, esto es un punto esencial. O cuando baja o hay desaceleración de precios, que es lo que incluso los economistas de la Citi dicen que es lo que está pasando en marzo y que se va a profundizar en abril, es una desaceleración de los precios. Entonces, eso tiene que estar reflejado, eso tiene que estar medido. Y el elemento importante y relevante para ver la diferencia de que está ganando legitimidad este nuevo índice de precio al consumidor, porque hay que ver cómo va su recorrido. La verdad que un primer paso que fue el de enero, el segundo fue el de febrero, está recuperando esa credibilidad en un indicador importante, es que a diferencia de los índices de precio al consumidor de la inflación anterior, ¿ustedes recuerdan que un ministro de Economía lo informe? No había, no, claro, obvio, no lo informaba. En este caso, Axel Kicillof, el ministro de Economía, se para y explica cuánto dio el índice de precio al consumidor en enero, en febrero, el 3,7, el 3,4, explica cuáles son los rubros que más subieron y a la vez, obviamente, se presenta a decir, está preocupado en el sentido de avanzar sobre lo más importante, que después lo voy a explicar, ¿qué es lo más importante? Que aumentan los precios. Claro.